Bienvenidos, como les dije, muchas gracias por estar aquí, ¿verdad? Este taller es una formación de una sola clase y va a durar aproximadamente 2 horas, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de preguntas, tal vez nos alarguemos máximo unos 10 minutitos más, pero más que eso no, está pensado para 120 minutos, ¿ya? Hoy día lo que vamos a ver es, ¿cierto?, que nos convoca los cristales. Los cristales, ¿cierto?, han sido utilizados durante milenios para curar y dar equilibrio, ¿ya? Porque se descubrió que estos cristales, ¿cierto?, poseían una memoria que vibraba con el cuerpo humano, porque son resonancia y vibración. Entonces vamos a descubrir hoy, ¿cierto?, todas esas capacidades sanadoras que tienen los cristales. El objetivo de nuestro taller hoy día, ¿cierto?, es que ustedes salgan de este taller aprendiendo y reconociendo las gemas, los cristales y los cuarzos, ¿ya? Sus propiedades curativas y su uso aplicado a enfermedades y terapias. Entonces, hoy día vamos a ver la historia de los cristales, cómo diferenciar entre una gema y un cristal, los cristales masculinos y los cristales femeninos, los cristales y gemas con sus formas básicas, el uso según su color, los síntomas, tengo un síntoma que cristal puede ocupar, ¿cierto? ¿Qué es un cuarzo? ¿Cuáles son los cuarzos maestros? ¿Cómo programo yo un cuarzo maestro y cómo lo desprogramo también, ¿cierto? ¿Y cuáles son las aplicaciones de los cristales y los cuarzos hoy en día? ¿Ya? Este es un taller que es súper multifacético porque les va a permitir a ustedes manejar la información básica para que ustedes eventualmente después o trabajen con los cristales o lo apliquen, ¿cierto?, en alguna terapia, si es que ya son terapeutas, o bien lo trabajen de forma ornamental, ¿cierto?, en collares, pulsera, un sinfín de usos que tienen los cristales, ¿ya? Entonces nos vamos con la historia de los cristales. Las ciencias y las leyendas más antiguas que hacen mención a los cristales y a sus múltiples usos, ¿cierto?, nos trasladan al desapercibido continente de Atlántida y Lemuria. Se dice, ¿cierto?, se dice que en Atlántida y Lemuria existieron muchas personas que eran sanadores innatos. Y al morir, esos sanadores innatos fueron enterrados en la tierra. ¿Ya? Esto es una leyenda que en el fondo vendría como a justificar el por qué aparecen de la noche a la mañana de repente en las mineras, ¿cierto?, estas tremendas geodas de cristales, ¿ya? Pero también algunas teorías también apuntan a que los seres que aquí vivían utilizaban ya los cristales desde hace tiempo para canalizar, ¿cierto?, porque aplicaban la fuerza cósmica. El poder del cristal, ¿cierto?, debió servir en aplicaciones físicas y prácticas, pero también se dice que la destrucción de este continente tiene parte en su origen en el uso equivocado y egoísta de este poder sanador. Los habitantes de Atlántida y Lemuria, ¿verdad?, eran personas que conocían al revés y al derecho el manejo de los cristales, ¿ya? De los cristales, las gemas, las piedras, como ustedes le quieran llamar. Y ellos conocían muy bien sus propiedades sanadoras. Entonces dicen que, ¿cierto?, que como ellos le dieron un uso equivocado y egoísta, Atlántida y Lemuria, ¿cierto?, se dejó de existir. Los grandes sabios de la Atlántida trataron de preservar esta herencia heredada, temiendo que los cambios y los cataclismos venideros pudieran acabar con todos los archivos, ¿cierto? Y que optaron por no transcribir este conocimiento. Sabiamente programaron determinados cristales, almacenándolos en ellos la información necesaria, ¿cierto?, para rematerializarla en el interior de la Tierra. ¿Qué quiere decir eso? Tomaron los cristales, los programaron y los enterraron, ¿ya? Los supervivientes de Atlántida, reanudaron una vida nueva, perpetuando el conocimiento de los cristales en Egipto, en América del Sur y el Tíbet. Cuando, por ejemplo, nosotros, si tenemos alguna vez acceso a buscar en internet, ¿verdad?, o en alguna información por ahí que anda en la web, cómo se extraen los minerales, ustedes se van a dar cuenta que en los cerros gigantes, ¿cierto?, donde están las maquinarias trabajando, aparece un ojo de greda, que le llaman, ¿ya? Y es en el cerro, ¿verdad?, incrustado un barro café, igual que en la greda, y adentro están los cristales.
Entonces, hasta el día de hoy, los estudiosos, ¿cierto?, de la minería jamás se han dado por vencido, porque siguen estudiando, pero jamás han encontrado un sustento teórico a por qué en un roquerío, ¿verdad?, hay un ojo de greba con estos cristales. Entonces, desde ahí viene, ¿cierto?, la creencia que los personajes, ¿cierto?, que vivían en Atlántida y Lemuria pudieron enterrar esos cristales en estos ojos de greba, ¿ya? Las civilizaciones antiguas han tratado de proteger la ciencia de la energía cristalina contra las ambiciones de algunos individuos. En el siglo V a.C., los astrólogos recomendaban a las personas aquejadas de algún mal llevar puestas algunas piedras para contrarrestar el efecto negativo de los planetas. Desde muchas culturas antiguas también se incluían talismanes, amuletos, ¿cierto?, alrededor del cuello para garantizar salud y protección. A ver, me dejaron ahí un mensajito y no lo alcanza a ver. Sí, en cualquier parte del mundo. Esto es en cualquier parte del mundo. Ya esto es como la historia general de la cristales. No estamos centrados en un continente en específico, es la historia general. Antiguamente no existía, ¿cierto?, la subdivisión de la Tierra como lo es ahora, ¿ya? Así que esto fue en distintos lugares. Por eso se dice que mayormente hay yacimientos de cuarzos, por ejemplo, y de cristales en Brasil, en Argentina, que es aquí en Latinoamérica, y ya lo otro sería para el lado de Egipto, ¿ya? No se sabe a ciencia cierta dónde específicamente están todos los cristales. Muchas culturas incluían los talismanes, ¿cierto?, porque según ellos garantizaban salud y protección. El rey egipcio Tutankamón poseía dentro de su tumba gran cantidad de piedras y riquezas. Ya, cuando él lo enterraron, pero así, tapado en cristales, ¿ya? Los mayas y los indios de América utilizaban cristales para diagnosticar y tratar las enfermedades. Ellos ya traían este conocimiento, ¿cierto? Y los más ancianos de los poblados indios utilizaban grandes cristales de cuarzo transparente para ver en el cristal los acontecimientos futuros. Algunas tribus de México también pensaban que tras la muerte del alma, esta alma moraría en un cristal, ¿ya? Entonces, por eso se dice que posiblemente estas almas, ¿cierto?, de los sanadores se alojan en los cristales. Y por eso los cristales, por ejemplo, en el sentido de las puntas de cuarzo podrían ser tan sanadoras y conectar tan bien, ¿verdad?, con la energía. Después tenemos que hoy día los cristales sirven para emitir e incrementar la potencia de determinada energía según el método con el que se utilice. ¿Por qué? Porque más adelante en el taller vamos a ir viendo los grupos, ¿cierto?, de cristales que hay, de esquemas según su color, la utilidad, ¿ya? Y se dice que los cristales y sus propiedades se conocen desde las antiguas civilizaciones de Lemuria y de Atlántida. Ya, a ciencia cierta no se sabe el origen preciso de los cristales, pero sí se dice, ¿cierto?, todo esto alrededor de la historia de los cristales. Solo se saben que son, ¿cierto?, pertenecientes del reino mineral. Ahora bien, nosotros, ¿cómo diferenciamos la gema y los cristales? Muchas veces cuando vamos a comprar, ¿verdad?, productos y vemos, ¿cierto?, un chin de piedra, no sabemos si de verdad son o gemas, o cristales, o piedras, o cuarzos, si tenemos una verdadera ensalada en la cabeza, ¿ya? Tenemos que decir primero que las gemas son minerales apreciados por su característica y durabilidad. Las gemas, ¿cierto?, su valor depende de la belleza de la piedra. O sea, tenemos que la gema es una piedra, ¿cierto? Y también su valor depende de la escasez, la dureza, la resistencia, ¿cierto? Y con la pericia que haya sido tallada o pulida esta piedra. Vamos a ocupar una nomenclatura, ya, que es gemas o piedras. Ya nos vamos a referir a las gemas o a las piedras como en esos dos términos, y a los cristales. Las gemas, escucho un micrófono, profe Vini, abierto, no sé quién será. Llega por ahí interferencia. Ya. Entonces, continuamos. Las gemas, ¿cierto?, pueden ser de origen mineral, orgánico, sintética o de imitación, ¿ya? Para que ustedes ya, desde ya, vayan en su cabeza, ¿cierto?, ordenando más o menos cómo sería este cuento. Las gemas tienen un origen mineral, ¿cierto? Hay gemas orgánicas, sintéticas o de imitación. ¿Ya? Entonces tenemos gemas y cristales.
Por un lado, las gemas pueden ser minerales, orgánicas, sintéticas o de imitación. Y por el otro lado tenemos a los cristales, ¿ya? Las gemas se consideran todas aquellas piedras preciosas que posean una mayor dureza y son más escasas en la naturaleza, por tanto son más caras, ¿ya? Estas son las piedras, ¿ya? Que son gemas minerales. Cuando, por ejemplo, nosotros vamos por ahí a alguna tienda en donde podemos comprar, ¿verdad? Alguna piedra, algún recuerdo, y vemos, nos enfrentamos a toda esta cantidad, ¿verdad?, enorme de colores, tenemos que diferenciar que las gemas son piedras y son minerales, ¿ya? Por el hecho de ser minerales, tenemos una clasificación que son piedras preciosas o semipreciosas. Entonces, la palabra gema es igual a piedras. Podemos decir gemas o piedras, ¿ya? Las piedras preciosas que nosotros conocemos son el diamante, la esmeralda, el rubí y el zafiro, ¿ya? Ellos están en la categoría de minerales cristalizados, ¿ya? Brillan tanto que son un cristal, pero no son cristales, sino que son piedras, ¿ya? Dependiendo de la época y la moda dentro de estos grupos, se han incluido otras como la amatista, el berilio y el granate. Todavía, ciencia cierta, no existe una piedra preciosa como tal, como la amatista, ¿ya? Como para equipararla con un diamante. Se dice sí que la amatista en algún momento del mundo de la vida podría aparecer una amatista con las mismas características de un diamante, que sea una amatista cristalizada, ¿ya? Que podrían ser perfectamente una geoda, ¿ya? Que es como una punta, que podría ser una punta gigante como las puntas de cuarzo, ¿verdad? Pero cristalizada, una amatista cristalizada. No se ha encontrado todavía porque lo que se ha encontrado son minerales muy pequeños para poder categorizarlo como piedra preciosa todavía, ¿ya? Después tenemos las piedras semipreciosas, ¿cierto? Que son aquellas que poseen una menor dureza, un menor precio, ¿cierto? Que las anteriores, el diamante, la esmeralda, el rubí y el zafiro, ¿ya? Y no existe un criterio exacto de división entre ellas, de modo que todas las que normalmente se usan en joyería pueden considerarse gemas, ¿ya? Gemas semipreciosas o piedras semipreciosas, ¿ya? Esta es la categoría de los minerales. Profe, después vienen las gemas o piedras orgánicas, ¿ya? Estas piedras orgánicas... Dani, se demora un poquito en pasar a la otra página, pero yo estoy aquí. Ya, yo pensé que se me había quedado dormida la No, estoy despiertita. Ya, entonces tenemos las piedras orgánicas o gemas orgánicas. Ustedes las pueden llamar de la forma que ustedes les acomode. Lo importante es que ustedes vayan ya en su inconsciente grabando, ¿cierto? Esta nomenclatura que a veces es un poco enredada. Gemas orgánicas o piedras orgánicas, ¿ya? Estas piedras orgánicas están creadas a partir de materias orgánicas, que son materias de la naturaleza, y están creadas, ¿cierto?, a partir de los procesos biológicos del universo, ¿ya? Son materiales de gran belleza, pero al ser más blandos, ¿cierto?, es necesario mantener en ellos un cuidado especial. Destacan en ellos como ejemplos el coral, ¿ya?, la perla de mar y la perla de río, y el ámbar, ¿ya? Aquí yo me quiero detener, porque de repente la gente dice, oh, necesito un collar de ámbar para mi hijo, típico. Y el ámbar es súper caro, ¿ya? Pero ojo, que anda mucha imitación. Conseguir un ámbar original no se consigue así como que yo lo busco en Facebook y lo encuentro, ¿ya? Así que tengan ojo con el ámbar. El ámbar es una resina fósil, ya que activa sus propiedades a 200 grados Celsius. Entonces, por ejemplo, yo no voy a activar las propiedades de mi resina fósil, ¿verdad? Solo con colocarle un collar a mi hija o a mi hijo. No sé si se entiende la idea, ¿ya? Entonces, para que tengan cuidado con el tema del ámbar, porque el ámbar, más allá de si funciona o no funciona, es una resina fósil que activa recién su propiedad a los 200 grados Celsius, y nosotros como cuerpo humano llegamos con suerte a los 36 grados, ¿ya? Entonces, para que tengan ojo con el ámbar, porque lo que se vende hoy en día como ámbar son cuentas
plásticas, ¿cierto? Que tienen una liberación lenta de otros químicos, ¿cierto? Que hacen que disminuyan las enfermedades respiratorias, ¿cierto? Y aparte un efecto placebo. Entonces el ámbar como tal, curativo, como una piedra, es muy difícil de conseguir. De hecho, un ámbar pequeñito, a ver si yo tengo un cristal aquí, que es una amatista. Tan chiquitito como esto, un ámbar, puede llegar a costar unos 250.000 pesos, ¿ya? Para que tengan cuidado. Yo siempre lo digo, el ámbar que venden como tal no es ámbar, ¿ya? Son piedras plásticas o son a lo mejor algunas de imitación que simulan ser algo, ¿ya? Dicho esto, seguimos. Que las piedras orgánicas se clasifican según su origen, ¿ya? Tenemos las piedras, las magmáticas, las sedimentarias y las metamórficas. Las piedras orgánicas magmáticas, ¿cierto? Nacen desde el enfriamiento de la magma, ¿cierto? De la lava de los volcanes. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos las noticias que, no sé, en Ancia hizo erupción un volcán y nosotros vemos por las noticias que el volcán así, ¿cierto? Destellos, fuego y todo el tema. Esa lava que cae está llena de minerales y quema. Todo lo quema su paso porque va caliente, pero además va tan llena de minerales que ahoga la tierra. Cuando se enfría, esa magma se cristaliza, ¿ya? Y al cristalizarse se reseca. Es como cuando yo rocío agua en un lugar que tiene tierra y después se reseca tanto que se empieza a agrietar. Pasa lo mismo con el magma, ¿ya? Con el sol, el magma se empieza a resquebrajar y dentro de esos carbones gigantes, ¿cierto? De los restos de la lava, vienen piedras, que son cristales que ¿cierto? Empezaron a formar en base al calor y después con el frío se apretaron, ¿cierto? Se condensaron y quedaron ahí. Entonces están a la vista de las personas porque se empieza a quebrajar toda esta lava gigante que cayó, ¿ya? Esa es una forma de encontrar piedras orgánicas. Después tenemos las sedimentarias, ¿cierto? Que estaban disueltas en el agua y se han cristalizado. Por ejemplo, el coral y la perla de mar, ¿ya? La perla de mar estaba por lo general en una conchita así, ¿cierto? Es como una almejita, y adentro solo es polvillo. Cuando entra el agua del mar por alguna fisura, ¿cierto? ¿Qué hace la almejita? Abre, ¿cierto? Y lo que estaba dentro se transformó en una perlita, ¿ya? Porque se cristalizó con el agua del mar. Y después tenemos las de origen metamórfico, ¿cierto? Que son por la alteración de minerales. Por ejemplo, aquí yo tengo una roca, ¿cierto? Que estaba puesta en un cerro de una minería que tiene cuarzo blanco, ¿ya? Cuarzo blanco, vetas de cuarzo blanco, ¿ya? Y aquí está. Esta es una metamórfica. ¿Por qué? Porque seguramente esta piedra, esta roca, sufrió algún impacto por calor o por frío, ¿cierto? Y la composición del cuarzo se alteró de tal forma que se mezcló con el mineral del cerro. Y aquí está una piedra metamórfica. Este es un cuarzo blanco metamórfico. Y ahí se notan las vetas, no sé si la